Buenos días, mis hermanos. Qué bueno que nos están acompañando el día de hoy. Solo les voy a compartir aquí la pantalla. Denme un momentito. Eh, a ver, espérense. Aquí les comparto mi presentación. Ahí estamos. Bueno, empecemos. La verdad que estoy bien emocionado con esta serie que estamos. Hoy es la segunda semana de esta serie que estamos teniendo, Enfrentando lo Desconocido. La semana pasada iniciamos con la serie y César nos estuvo hablando acerca del llamado de Dios. Vamos a estar profundizando en la historia de la vida de Abraham, uno de los grandes héroes de la fe. En la semana pasada César nos estuvo hablando del llamado de Dios, que es el cambio de lugar. Es el de movernos donde el Señor nos llama de un lugar a otro. César nos compartió que eso se inicia, primero es sabiendo escuchar a Dios. Luego de escuchar a Dios viene el creer en sus promesas, lo cual a eso le llamamos fe. Y no nos quedamos solo con el bonito sentir de, bueno, qué bueno que el Señor me está llamando y me está diciendo que tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro, sino que después de confiar en él, de tener esa fe, nos movemos a obedecerlo. Y eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada y vamos a ver muchísimo ese patrón en la vida de Abraham, lo que es escuchar, creer y obedecer. Pero como hemos experimentado, ese proceso es más difícil de lo que parece. No sé ustedes, pero el de nosotros enfrentarnos a lo desconocido en nuestra día a día es complicado. El, el enfrentarnos a cosas como, con cosas que no conocemos cómo va a terminar, pero sabemos que Dios nos tiene ahí por una razón, es difícil confiar en Dios y es difícil obedecerlo. Y tenemos muchísimo que aprender de Abraham, de cómo es que él logró todo esto y hasta el día de hoy podemos ver todo lo que se hizo. ¿Les parece si oramos y dejamos este tiempo en las manos de Dios? Acompáñenme ahí, por favor. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta reunión que estamos teniendo juntos. Te damos gracias por la bendición de que tú nos permites reunirnos, poder aprender de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú dejaste la Biblia, Señor, para que pudiéramos aprender de ella. Y dejaste ahí las historias de todos estos hombres, Señor, que nos enseñan sus defectos y sus fortalezas, Señor. Y de cómo ellos atravesaron la vida confiando en ti para que nosotros pudiéramos tomarlos como ejemplos para nosotros. Te quiero pedir por este tiempo, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones y que lo que nosotros leamos el día de hoy pueda impactar a cada uno de nosotros y que hoy podamos poder poner en práctica todas estas cosas que miremos. Te quiero pedir por las familias que están aquí, Señor, representadas, que tú los puedas bendecir, Señor, y los puedas cuidar de todo mal. Permite que podamos pasar un buen tiempo también al final, donde vamos a conocer muchísimo más de ti. Dejamos este tiempo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Ok, el tema de hoy es el pacto de Dios. Vemos cómo Dios, el creador del universo, le manda a Abraham a salir a lo desconocido. Desconocido para Abraham, no desconocido para Dios. Y le promete una gran tierra, una gran nación, un gran nombre y una bendición que se extenderá a todas las familias del mundo. A esto se le conoce como el pacto abrahámico. Y más adelante vamos a ver la ceremonia que se llevó a cabo en este pacto de Dios con Abraham. Donde nos quedamos la semana pasada es que Dios le dio el llamado de que tenía que salir de su tierra y dejar todo lo que tenía ahí, y se llevó parte de su familia. Al salir, sabemos de que este transcurso, esto a lo desconocido, no fue fácil. Y aquí les quiero dar un resumen de los próximos 3 capítulos en donde se habla lo difícil en realidad que es estar en lo desconocido. Primero en el capítulo 12, que es donde el Señor ahí mismo lo llamó, ¿verdad? Y Abraham tomó la decisión de creer y salir y obedecer. Miramos que pasa una hambruna en toda la región y ellos van a Egipto. Y en Egipto, Abraham le pide a Sarai que mienta diciendo que es su hermana. Y entonces, porque era muy bonita y pensaba que le iban a matar a él por quitársela a ella.
Entonces, el rey de Egipto le gusta a Sara y la toma, y después el Señor les envía un montón de maldiciones porque habían tomado algo que no era de ellos. Entonces, luego de ahí se arma un relajo, pueden leer el capítulo, pero en resumen, eso es lo que pasa, que ellos salen de Egipto y se van de ahí. Luego en el capítulo 13, el Señor los bendice mucho. Ambos, Lot, su sobrino, y Abraham, empiezan a tener muchísimos problemas con sus pastores de ovejas, de ganado, porque están chocando entre ellos por la cantidad de animales que tienen y los problemas que tienen en el territorio. Entonces, lo que deciden es separarse. Entonces viene Abraham y le dice, escoge dónde quieres irte y yo voy a ir hacia el otro lado. Lot escoge irse cerca de donde está Sodoma. Más adelante conocemos que Sodoma y Gomorra fue destruida por fuego por lo malos que eran. Y dice que Lot se fue a vivir cerca de Sodoma, o sea, a las afueras de Sodoma. ¿Ok? Luego de eso miramos en ese mismo capítulo que eso ha sido muy difícil para Abraham, el haber dividido a su familia, el haber alejado a su sobrino por los problemas que estaban teniendo. Pero viene Dios, se encuentra con él y Dios afirma su pacto y le dice que su descendencia será como el polvo de la tierra, si es que lo puede contar. Nuevamente ahí le dice uno que le va a dar la tierra de Canaán y otro que su descendencia va a ser como el polvo. Creo que es imposible de contar, pero era la promesa, el pacto que Dios le estaba haciendo a Abraham. Luego en el capítulo 14 es súper interesante, porque miramos que hay 5 reyes que se reúnen y empiezan a formar guerras entre ellos. Entonces están en este tiempo de la confederación de reyes y empiezan a pelear, y Sodoma, que es donde estaba Lot, en ese caso ya estaban viviendo entre ellos, como dice ese capítulo, y entonces empiezan a pelear y Sodoma pierde, el cual se llevan a Lot cautivo y a todas las personas que llegan al lugar. Entonces un sobreviviente de este lugar conocía a Abraham y entonces decide irlo a llamar, y es interesante porque dice Abraham el hebreo. Es la primera vez en toda la Biblia que se utiliza la palabra hebreo, y esta palabra hebreo lo que significa el que va pasando, el pasajero. En lo que se está refiriendo es un nómada. Y eso es irónico, ¿verdad? Porque si conocemos la historia de las personas hebreas, básicamente así han pasado toda su vida. Han pasado de nómadas como extranjeros, como pasajeros de lugar a otro. Pero aquí es la primera vez donde se usa la palabra hebreo para describirse a Abraham. Entonces, ¿qué hace Abraham? Al conocer de que se habían llevado a su sobrino, a su querido sobrino, decide, bueno, voy a ir tras ellos. Entonces, consigue 318 criados de confianza, y estos criados de confianza no eran así como cualquier persona que crecía en su lugar, sino que eran los de confianza, los que habían entrenado, los que él les podría confiar su vida a ellos. Y entonces, otro dato interesante es que 318 criados era un montón. O sea, estamos hablando que Abraham ya tenía muchísimo dinero, ya está alguien reconocido por bastante dinero en ese tiempo para tener 318 criados de confianza. Entonces viene Abraham, y recordemos que a los cuantos años salió de Ur, ya estaba bien grande, pero así nomás tomó a sus criados, los atacó, los derrotó y hasta los persiguió. Creo que nos enseña muchísimo de lo que es Abraham y cómo no es aquella persona que nos imaginamos débil, ¿verdad? Débil, que lo ponen así en las películas, que anda con una varita y solo caminando y con una barba larguísima. Puede ser que sea así, pero miramos la valentía que tenía de ir con 318 soldados criados a derrotar a 5 reyes. Es como que le pone la cabeza de su perspectiva de Abraham. Luego, en ese mismo capítulo está uno de los encuentros más misteriosos para mí en toda la Biblia, y es este que pueden ver aquí abajito, que es con Melquisedec. Melquisedec, ahí lo que dice es que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y por qué es misterioso? Bueno, en Hebreos 7 se habla que esta persona no tiene ni inicio ni fin, que no tiene ascendencia ni descendencia. O sea, no se sabe quién es Melquisedec. Y si pensamos en el tiempo, en la línea de tiempo de qué es lo que está pasando aquí, el pueblo de Israel ni siquiera se había formado. El pueblo de Israel estaba representado en Abraham, pero él ya era un sacerdote del Dios Altísimo. Y aparte de eso, rey, que luego Dios dice que eso no puede estar juntos, sino que es el único rey y sacerdote que miramos en toda la Biblia. Y es interesante porque hasta el día de hoy no sabemos en sí quién es él.
Pero hay muchas personas que creen que era una representación de Jesús, otros creen que era un ángel, otros creen que era así, porque en realidad no se conoce muy bien quién era él. Pero sí sabemos lo que hizo Abraham. Y lo que hizo Abraham fue que él fue donde él y le dio los diezmos de todo lo que tenía. Entonces Melquisedec lo que hizo fue bendecir a Abraham. Entonces por eso les digo que es uno de los aspectos más misteriosos que encontramos en la Biblia. Pero aún así es algo que está ahí y que tenemos que prestar atención. Luego, por último en ese capítulo, el rey de Sodoma le ofrece el botín de guerra a Abraham. Le dice, bueno, vos recuperaste a toda mi gente, yo perdí, vos te mereces todo el dinero, todo lo que conseguiste de estos 5 reyes, que imagino que era muchísimo, muchísimo dinero. Y Abraham lo que le dice es que él se rehúsa a recibir el dinero, el botín, todo este tesoro, porque él había hecho un pacto con Dios que no iba a recibir nada de nadie, porque no quería que después dijeran de que estas personas lo habían hecho rico a él, sino que iba a depender solamente de la fidelidad de Dios. Wow, qué compromiso solamente ahí que podemos ver de Abraham con lo que Dios tiene. Creo que al pasar todo esto, probablemente muchos de nosotros digamos, no, yo me voy de regreso a mi casa, o sea, aquí me quieren matar, tengo problemas, primero allá con Egipto, luego aquí con mi sobrino, ya no está conmigo, solo lo que ha traído esto es división y problemas. Pero miremos aquí lo que pasa en el capítulo 15, y quiero que entremos un poquito en el ambiente que puede haber tenido Abraham en este momento. Claro que aquí estamos imaginando la escena, pero Abraham está en su tienda de cuero, pongámosle, y está así en su tienda, y ya está en la noche, está acostado, y ustedes saben cuando hay esos días que son bien pesados, bien cansados, y pasan aquel montón de cosas, y uno viene y esa noche se acuesta en su cama y empieza a recordar cada una de las cosas como que fuera película, y empieza a pasar parte por parte, y es como que yo hubiera hecho eso, hubiera hecho lo otro, y después, wow, ¿y ahora qué va a pasar, verdad? Y él está acostado ahí, y esto sucede, recordemos todo lo que ha pasado antes. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, vino la palabra del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham obviamente tenía miedo. Se acaba de enfrentar a una confederación de reyes y les quitó todo, les quitó su premio, les quitó las personas que habían conquistado. Y lo más seguro es que estas personas iban a ir detrás de él. Ya no era solo salir a lo desconocido sin ningún enemigo, sino que ahora iba a salir con 5 reyes que iban a estar en contra de él. Y ahí donde Dios viene y le dice, no temas, yo soy tu escudo, yo te voy a proteger. Y le recuerda que su recompensa va a ser mucho mayor de la que le rechazó al rey de Sodoma. Cabal unos puntitos, ¿verdad? Tanto les está diciendo, no temas de esos reyes y no te preocupes por lo que acabas de rechazar, esa oferta grandísima de ese tesoro va a ser mucho más grande lo que yo te voy a dar. En la siguiente, vamos a estar leyendo aquí, Génesis 15:2-4, dice, Abraham le respondió, y eso es interesante, es súper interesante de Abraham, el cómo él tiene esa conversación con Dios, ¿verdad? Abraham respondió, oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham, a mí no me has dado descendencia, y aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y aquí la palabra del Señor vino a él diciendo, no será este el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Recordemos que Abraham ya se le había recordado de su promesa. En el capítulo 13 vimos que Dios ya le había dicho que su descendencia iba a ser como los granitos de arena. Pero, pero Abraham dice, bueno, estoy aquí, estoy obedeciendo, y el Señor le dice, no temas, yo te voy a proteger, pero ¿protegerme para qué? O sea, ¿para qué me vas a proteger? ¿Para qué va a pasar esto si no tengo a nadie que me herede? No tengo a nadie que continúe con la promesa, no has cumplido tu promesa conmigo. Y, y en todo este tiempo que él anduvo en lo desconocido, aún no se cumplía esa promesa. Y si él moría, y esa era su preocupación, si él moría, su criado Eliezer, era quien iba a quedarse con todo, absolutamente todo. Pero Dios le vuelve a recordar que no va a ser Eliezer que se va a quedar con todo esto, sino que va a ser un propio hijo de él. Entonces, miremos aquí, y es que la conversación de Abraham con Dios.
¿Se imaginan si pudiéramos tener esa intimidad con Dios, de poder hablar de esta manera? Y miren lo que el Señor le dice después. Entonces el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira por favor al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces le dijo, yo soy el Señor, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra como posesión. Una vez más, Dios lo saca de su pequeña tienda, de su techo tan cerrado que tenía, de su corta visión, y lo lleva a ver su creación. Si el Señor es capaz de contar cada estrella, cada grano de polvo, ¿acaso no va a ser capaz de cumplir cada una de sus promesas para nosotros? Al mirar la majestuosidad de su creación, y yo no sé, si el Señor quería que mirara las estrellas, no imagino ese cielo estrellado que tenía Dios preparado para Abraham esa noche. Y al mirar la majestuosidad de su creación, podemos observar una prueba del poder de Dios. Y aquí al final le dicen en el 7, yo soy el Señor. Yo soy el único, el creador del universo, todopoderoso, omnipotente, justo y fiel. Y yo soy el que te está dando todo esto y que te está diciendo que sí va a cumplir con lo que está pasando. Y bueno, luego de eso viene Abraham y le dice, pero ¿cómo voy a estar seguro que voy a poder hacer esto? ¿Cómo me puedes asegurar, en otras palabras, que vas a hacer esto? Y aquí es donde viene esta ceremonia que les estaba hablando antes de este pacto. Y quiero que paremos un ratito a ver lo que todo esto significaba. Y eso se lleva a cabo, no va a aparecer en las pantallas, pero se lleva a cabo en Génesis 15, del 8 al 18. Y es el pacto de Abraham. Es donde Dios viene y le promete nuevamente darle tierra, viene bendición al mundo. Y le dice que le va a dar un gran nombre. Pero, ¿qué es lo que significa? Es donde viene Dios y le pide a Abraham que vaya a conseguir una vaquilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y lo que le pide es que parta estos animales a la mitad y que los ponga uno enfrente de otro, o sea, de la mitad enfrente del otro, no sé si se entiende, pero creo que aquí en la imagen se puede ver mejor. Y lo que le está diciendo aquí es de que eh, en ese momento en que él hiciera eso, la sangre de estas dos partes de los animales se iba a combinar en el centro. Y así con todos los animales. Solo le pide que no corte las tórtolas y el pichón. Pero ¿qué es lo que se hacía en ese tiempo? Y hasta el día de hoy lo siguen haciendo como parte de ceremonias de matrimonio, para ser específico, que es donde se hace un pacto que no se puede romper. Y lo que hacen es que las dos partes entran caminando en medio de la sangre de estos animales, que se hizo ese camino de sangre, pasan los dos caminando y la primera parte que está más, que tiene más cosas que hacer o que está más responsable en el pacto, pasa primero y luego pasa la persona atrás. En el caso de matrimonio pasa el hombre primero y luego la mujer. Eh, y en diferentes pactos de negocio igual es dependiendo de lo que esté pasando. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que eso significa? Lo que está diciendo es que si el pacto se rompe, si una de estas partes lo rompe, entonces que lo mismo que le pasó a los animales, les pase a ellos. En otras palabras, que si alguien lo rompe, entonces que vengan y lo partan a la mitad. Qué gráfico, ¿verdad? Pero así de serio era esto, o sea, era una promesa que no se puede romper. O sea, la consecuencia de eso es la muerte. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Abraham hace tal cual Dios le pidió, sabía lo que significaba, parte los animales a la mitad y espera. Y está esperando que Dios intervenga, que pase algo, que Dios cumpla. Y pasa el tiempo y se empieza a oscurecer todo. Dice que verán entre un tipo como de trance, en otras versiones lo dice así. Y lo que pasa es impresionante. Y de verdad que a mí me toca el alma. Y es que Dios aparece en forma de una nube de humo y pasa por en medio de estos animales. Pero es interesante porque no le pide a Abraham que pase él, sino que pasa una antorcha de fuego, que es otra representación de Dios, por en medio de los animales. Y Abraham puede experimentar ver esto enfrente de sus ojos, enfrente de él, y sabía lo que significaba.
Lo que le estaba diciendo es que él se comprometía por ambas partes a cumplir la promesa que le estaba haciendo. No dependía si Abraham lo hacía o no, sino que dependía totalmente de Dios. Y si miramos antes, y aquí es donde vemos que y comprobamos nuevamente que la salvación no es por obras. Dice que Abraham creyó, antes de que fuera el pacto, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Luego en Romanos habla que eso no solo fue para Abraham, sino que también para nosotros. Nosotros creemos en Dios y eso se nos es contado por justicia. Está en Romanos 4. Y, y eso es lo que está pasando aquí. Porque ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera pasado en medio de esos animales? Si se hubiera comprometido a serle fiel a Dios y que no se iba a equivocar, a ser perfecto, que no iba a pecar. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera partido a la mitad inmediatamente. Por eso Dios sabía que Él era el único que podía cumplir este pacto. Y de esta manera le está reafirmando a Abraham que él iba a cumplir sin importar que, sin condiciones. Él iba a traer a un Salvador a este mundo. Y recordemos que esa es de las promesas una de las promesas que le dieron a Abraham, que por medio de él, creo que es la mayor promesa y donde nosotros entramos, que por medio de él, de su descendencia, iba a venir el Mesías. Y al traer el Mesías, al morir en la cruz y pagar por todos nuestros pecados, y a bendecir a toda la humanidad. Nosotros entramos ahí. Y nosotros, si leemos la Biblia, miramos que de aquí en adelante es el proceso en cómo Dios cumple su promesa para Abraham. Miramos cómo Dios trabaja con el pueblo de Israel y les perdona y les perdona y les dice, no los voy a destruir, no los voy a destruir. Y tiene paciencia con ellos y los lleva de un lugar a otro. Y yo quedo, wow, qué paciencia la de Dios. Y ahora miramos aquí el pacto que Dios había hecho con Abraham. Claro que Dios sabía lo que eso significaba. Claro que Dios sabía lo que iba a venir por delante. Aún así, ahí mismo le dice que ellos van a pasar, en el capítulo 15, en esos versículos, le dice que ellos van a pasar muchos años en cautiverio, pero que Dios iba a cumplir su promesa a través de ellos. Cuando nosotros miramos esto, ¿no les parece a ustedes que hay que vivir una vida agradecida con Dios? Porque no nos hizo entrar en ese pacto y hacernos responsables de cubrir nuestra parte, sino que Él dijo, yo voy a cubrir por ambas partes, porque sé que ustedes no lo van a poder hacer. Y esa es la fidelidad de Dios. Y quiero que miremos aquí dos aspectos en el cual el pacto de Dios y las promesas de Él afectan nuestra fe y para enfrentar lo desconocido. La semana pasada estuvimos hablando de escuchar, creer y obedecer, y eso vamos a estar enfocándonos un poco más en que ya escuchamos, ya tenemos nuestro llamado y ahora tenemos la fe que tenemos que trabajar en nuestra vida. Y la primera parte es que mi fe no depende en quién soy yo. No depende en quién soy yo. Al igual que Abraham, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, es muy fácil caer en temor, angustia, depresión, ansiedad y demás. Y en situaciones vemos cómo Dios lo asegura. Le dice Dios, no temas, yo soy tu escudo. Y aunque estemos aún con temor, lo sacó de su tienda y nos lleva a ver su majestuosidad del cielo estrellado. Muchas veces nos quedamos encerrados en esta tienda, en ese modo hipnotizado de ver un punto sin pensar en nada, en ese vacío, pero pensar en todo. Pero en esos momentos es donde tenemos que ir y escuchar de Dios y sus promesas para nuestra vida. En esos momentos donde estamos tristes, desolados, abandonados, que estamos débiles, nuestra fe no debe depender en nosotros, debe depender totalmente en Dios. La otra parte es, mi fe se fortalece en conocer quién es Dios. En esos mismos versículos vimos cómo Dios se daba a conocer, no como alguien débil, distante o desconocido, sino como el que protege, el poderoso y el que es fiel. ¿Cuál es nuestra visión de Dios? ¿Pensamos que es pequeño, distante, desconocido? ¿O creemos que es cercano, poderoso y fiel? Lo conocemos. No podemos confiar en alguien que no conoces. Entre más nos acerquemos a Dios y su palabra, más confiados vamos a estar en el momento de la angustia. Y esta es
impactante cómo Pablo en Romanos 4, ahí te lo vamos a leer un momento, hace énfasis en esos dos aspectos. Mi fe no depende de mí, mi fe se fortalece en conocer quién es Dios. En Romanos 4, 19 al 25 dice, y hablando aquí de Abraham, ojo, hablando de Abraham, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Nuevamente, mi fe no depende de mi edad, trabajo, educación, familia, problemas o otras cosas. Mi fe no depende en quién soy yo. ¿Qué es lo que está debilitando tu fe? ¿Cuál es el pretexto que estoy poniéndole a Dios para no creer en sus promesas? ¿Qué es lo que yo considero imposible? Todas estas preguntas son las que nos podemos estar, los que deberíamos de estar haciendo nosotros en este momento. Y ¿acaso es mi edad? Siento que estoy demasiado mayor para poder hacer algo por la obra del Señor. ¿O acaso pienso que estoy muy joven y no tengo la experiencia suficiente para hacer algo? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho, yo estoy demasiado viejo? Y aunque le dice al Señor, o sea, yo soy viejo, la matriz de Sara, ella es estéril, ¿cómo nos vas a prometer esto? Pero eso no lo detuvo a él de creer y obedecer al Señor. ¿Qué es lo que a nosotros nos está parando de creer y obedecer al Señor? Puede ser el trabajo. No estoy ganando lo suficiente. Y como no estoy ganando lo suficiente, tengo que buscar otras maneras de hacerlo, el cual no deja tiempo para el Señor. ¿Cuál es la condición que le estamos poniendo a Dios? Abraham pudo venir y decirle, pero no sé a dónde voy. No sé a dónde me va a dirigir esto. ¿Por qué quieres que salga a un lugar donde yo no conozco? Pero eso no lo detuvo a él de creer en Dios y obedecer. Porque una vez más, mi fe no depende de mí ni de mis situaciones. En Romanos 4, siguiendo los versículos, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Mi fe se fortalece en conocer quién es Dios. Estamos plenamente convencidos de cuán poderoso es Dios y que Él puede cumplir lo que Él ha prometido. Conocemos realmente a Dios. Y eso solo lo vamos a hacer por medio de conocer su palabra. A medida que nosotros leemos más, conocemos más a Dios y empezamos a aspirar a tener esta relación que tenía Abraham con Dios y poderse acercar, poder hablar, poder conversar y decirle, mira, que no me has dado lo que me prometiste. Estamos nosotros conociendo a Dios. Y eso es lo que lleva a lo siguiente. El creer en el poder de Dios y sus promesas nos da la fe para poder atravesar las pruebas sin temor. Vimos lo de la semana pasada, escuchar, y lo vimos esta parte de creer, donde creemos en Dios, en su poder, y creemos en sus promesas, y eso equivale a la fe para atravesar lo desconocido sin temor. Hemos estado hablando de la fe y de confiar en Dios, pero conocemos sus promesas. Muchas veces no tenemos idea de todo lo que Dios ha prometido a sus hijos y perdemos la decisión de verlas en nuestra vida. Conocemos sus promesas hacia nosotros. La única manera de conocer sus promesas es leyendo su palabra, donde encontramos promesas y bendiciones que podemos adoptar para nuestra vida. Creemos que tenemos un Dios vivo que nos habla a través de su escritura. Y ahorita en los grupos, al final, vamos a tener un tiempo donde vamos a leer promesa tras promesa y bendición tras bendición. Y creo que va a ser un ejercicio que tal vez muchos de nosotros ni siquiera hayan visto estas promesas en la Biblia, que puede ayudarnos muchísimo a nosotros. Entre más conozcamos a Dios, más conoceremos su voluntad para nuestra vida. Busquemos su palabra para ser confrontados y animados y guardados en su poder. Y aquí quiero hacer solo un pequeño punto en el que muchas veces tomamos la Biblia y la emparejamos con nuestros deseos. Tomamos la Biblia y tomamos lo que dice ahí y la tratamos de combinar con nuestros deseos y no con la voluntad de Dios. Y cuando hacemos esto es desastroso, porque empezamos a tomar palabra de Dios y empezamos a pedirle a Dios que cumpla cosas que Él no prometió. Y ahí donde
tenemos que acercarnos más a Dios, escucharlo a Él y no escuchar solo a nosotros mismos, escuchar qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, no solo lo que me va a convenir más a mí, no solo lo que es para mí, no solo lo que va a pasar para mí, porque sí, Abraham le prometió todas estas cosas y es verdad, le iba a convenir, pero en ese proceso no fue fácil, no fue fácil lo que Dios le pidió. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo el día de hoy que hagas? ¿Qué es lo que Él te está pidiendo que vayas a hacer? ¿Cuál es el llamado que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios quiere que te muevas? ¿A quién quiere Dios que le hables? Otra vez, hay que escuchar. Y para escuchar, tenemos que acercarnos más a su palabra, donde vamos a conocer verdaderamente a Dios y lo que Él quiere para nuestra vida, donde vamos a escuchar el llamado que Él tiene para nosotros. Si nosotros ya hemos confiado en Él, ya somos hijos de Él, tenemos a su Espíritu Santo en nosotros, el cual nos ayuda a discernir su palabra. Y cuando lo leamos, vamos a ver y nos acerquemos más, vamos a conocer qué es lo que Dios quiere verdaderamente para nuestra vida. Nuevamente, no va a ser promesas y deseos, sino que hace promesas y la voluntad de Dios. Nuevamente, creer, ya vimos escuchar, creer no depende de mí, sino del poder de Dios. Ahora viene el siguiente paso de lo que es la vida de Abraham y es obedecer. ¿Qué pasa con Abraham después de esto? Bueno, hay muchísimas cosas más que aprender, pero lo que tenemos por seguro es que él no paró de obedecer y pudo confiar plenamente en que Dios iba a cumplir su promesa. ¿Cómo se vería nuestra vida si confiáramos plenamente en sus promesas y bendiciones? Les puedo asegurar que viviríamos una vida mucho más de obediencia por fe que de obediencia por condiciones. ¿Qué significa eso? Que vamos a vivir una vida tomando riesgos, vamos a vivir una vida sin miedo, vamos a vivir una vida obedeciendo a Dios sin importar lo que viene por delante. A lo contrario es, si no estamos conscientes de quién es Dios y sus promesas para nuestra vida, vivimos por condiciones, obedecemos a Dios, pero le decimos, bueno, pero ¿qué vas a hacer tú respecto a esto? Y empezamos a ponerle condiciones a lo que Él quiere. Muchas veces Dios nos va a llamar a hacer cosas que parecen imposibles, pero el arraigarnos a Él y sus promesas nos dará la valentía para hacerlo. Estamos dispuestos a creer en Dios. Estamos dispuestos a creer en lo que Él ha dicho en su palabra, a tomar sus promesas y aplicarlas a nuestra vida. Al final de todo esto, Abraham no era alguien extraordinario. Abraham no era un superhéroe, no tenía poderes, no tenía mayor cosa, pero sí tenía algo. Y es que él estaba dispuesto a confiar en Dios, a confiar en lo que Él le pedía que hiciera y obedecerle sin condiciones. Él estaba dispuesto a obedecerlo en todo lo que hiciera porque sabía y confiaba plenamente en que Dios iba a cumplir su promesa. Nuestra vida puede ser muy difícil y la verdad es que eh, no conozco a profundidad lo que estés pasando. No conozco la dificultad de tu problema, la dificultad de tu circunstancia. Pero te puedo asegurar algo, que las promesas de Dios están para ti, que las promesas de Dios no cambian y que Dios es fiel para cumplirlas. Y al final, Él es quien da la victoria. Él es nuestro escudo y quien da la victoria al final de cada una de ellas. Y para terminar, eh, quisiera que ahí donde están ustedes pudieran acompañarme. Yo sé que ya ratos no cantamos algo, solo déjenme cerrar aquí, pero eh, quiero que cantemos una canción juntos, en el cual habla acerca de esto. Y aquí se lo saco la guitarra. Y quiero que donde estén puedan pensar en la letra, puedan pensar en la situación en la que están y que pedirle al Señor que Él sea quien dé la victoria, que Él sea su escudo. Y díganle que ustedes confían totalmente en que Él está en control de cada una de las cosas.
prosperará el arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Con esa fe. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Una vez más. Victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Señor, queremos conocer de tu palabra. Queremos conocer tu poder. Queremos conocer quién eres. Y queremos hacerte real en nuestras decisiones. Queremos hacerte real en todo lo que nosotros pensamos en nuestras decisiones y acciones. Queremos escuchar tu palabra, escuchar lo que tienes que decir para nosotros y poderlo tomar en nuestra vida, creer, sabiendo que no depende nuestra fe en nosotros, no depende en mi edad, no depende en mi conocimiento, no depende en quién soy yo, sino que depende del poder que tú tienes. Queremos ser dependientes de ti, Señor. Queremos confiar plenamente en tu poder y en lo que tú puedes hacer para nosotros. Tú eres nuestro escudo, Señor. Y cuando estemos pasando en medio de prueba y enfrentando lo desconocido, obedeciéndote a ti, Señor, y sufriendo consecuencias que estas cosas puedan traer, queremos confiar en ti, sabiendo que tú estás por delante de nosotros y que no hay nada que nos pueda pasar que no pase de tu voluntad. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a acercarnos más a ti, Señor, y conocer tu palabra. Y que tomemos acciones de valentía, Señor. Que tomemos acciones extremas. Que tomemos acciones sacrificadas, Señor. Confiando plenamente en que tú serás quien nos dará la victoria. Tú no nos llamas, Señor, a una vida cómoda, a quedarnos en Ur, a quedarnos sin obedecerte. Tú nos llamas a que salgamos de nuestra comodidad, creamos en ti y que podamos alcanzar otras personas para ti, Señor. Poder ir donde otros y que conozcan de tu palabra. Porque hay personas que están muriendo hoy, Señor, sin conocerte. Hay personas que están muriendo hoy, Señor, y lastimosamente están yendo al infierno, Señor, a una condena eterna. Pero porque tú cumpliste con tu pacto, Señor, y mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y nosotros hemos confiado en tu nombre, sabiendo que Él resucitó y pagó por todos nuestros pecados. Nos hemos hecho hijos tuyos, Señor.
Y nos has dado una misión, la gran comisión, Señor, de poder salir de nuestra zona de comodidad, confiar en tus promesas y en ese galardón que tenemos de la eternidad, de pasar contigo, Señor, y el Espíritu Santo que nos acompaña, y poder ir a hablar con otros. Te quiero pedir por mis hermanos, Señor, que podamos tener una pasión por ti, Señor, una pasión y una confianza como Abraham, de poder rechazar cosas, de poder sacrificarnos por tu nombre. Enciende esa pasión en nosotros, Señor. Aviva tu iglesia, Padre. Acércanos cada día más a ti. Te queremos dejar ese tiempo en los grupos, Señor, que vamos a pasar, donde vamos a conocer de tus promesas. Vamos a leer algunas de tus promesas, Señor, que nos va a ayudar muchísimo en nuestro día a día, Señor. Te quiero pedir que una de estas, Señor, pueda ser de aliento a mis hermanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén.